pasajes que nos gustaría que no estuvieran ahí. Uno de estos pasajes, ¿verdad?, que incluso muchos cristianos les gustaría pasar por alto y dejarlo para otro momento o incluso olvidarlo. Y de hecho es uno de los pasajes quizás más duros, más en esta sociedad en la que vivimos, también más polémico, y vamos a ver también luego por qué. Pero el Espíritu Santo es soberano, el Espíritu Santo inspiró a Pablo, y estas palabras están ahí porque es la verdad absoluta de Dios, y nosotros que creemos en la absoluta inerrancia, infalibilidad de la palabra de Dios, pues tenemos que lidiar también con estos textos, aunque algunas veces pues nos cueste trabajo no solamente entenderlo, sino asumirlo como tal. El texto que nos toca estudiar hoy es una continuación de lo que ya vimos en el estudio pasado. Es un texto que nos revela la condición del ser humano. Es un texto que nos retrata al ser humano en su estado de ruina espiritual ante un Dios que es santo y perfecto. Así que nos adentramos a la vez anterior en el texto donde vimos esta condición del ser humano, esta condición espiritual del ser humano, y hoy toca la parte, digamos, que expande, que explica aún más las razones y cuál es la situación del corazón del ser humano. Ahora, en el texto que sigue, como ya hemos dicho, el Espíritu Santo impulsó al apóstol Pablo a ahondar en la situación ruinosa del ser humano, para certificar las razones que hacen claras y evidentes que todo ser humano está justamente bajo la ira de Dios. Y esa ira es fuego consumidor. El ser humano no existe o no tiene excusa delante de Dios. Esto es lo que vamos a ver en el capítulo 2. Todo ser humano que no recibe la gracia de Dios que el Eterno ofrece a todo ser que quiera recibirlo, a Cristo Jesús, su amado Hijo, ese ser recibirá el justo castigo de parte de un Dios que es santo, perfecto y justo. Y ese castigo es un castigo aterrador, es un castigo de tormento eterno en fuego y sufrimiento. Y observad, antes de meternos en el texto, algunas palabras del mismo Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 13, dice en el versículo 41, no buscarlo para no perder el hilo. Ahí dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y un poquito más adelante, versículo 49, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. A veces perdemos de vista, porque claro, la persona de Jesús o la imagen que nos han ido intentando vender desde Hollywood es a un Jesús, ¿verdad?, con pelito largo y carita triste, ¿verdad?, y todo muy bueno y todo muy bondadoso. Pero mirad, Jesucristo es la persona que más habló del infierno con mucha diferencia. Aquí nada más que hemos sacado 2 versículos, están en el mismo capítulo, pero lo nombra en el mismo capítulo como 5 o 6 veces. Y esto lo perdemos muchas veces de vista. Pero esto no nos tiene que extrañar. Él vino a salvar a los perdidos, dice la palabra. Él vino a anunciar las nuevas de liberación y salvación de la ira de Dios. Nadie mejor que Jesucristo sabe el horror que le espera a los que terminan por su incredulidad por toda la eternidad en el infierno. Nadie mejor que Él, porque Él es Dios y Él es quien ha creado el infierno.
nos guste o no, pero esto es así. Y Pablo lo expresa esto con mucha claridad en Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, es decir, el supremo sobre toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, y escuchad bien, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles. Todo, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El infierno, Jesús lo creó. Por lo tanto, Él sabe qué es lo que le espera a aquellos que rechazan su nombre. Y esto es la razón por la que Él vino, porque Él no quiere. El deseo en el corazón de Dios es que la gente, el ser humano, sea salvo. Pero la realidad de la condición humana se aleja mucho del corazón eterno del Señor y Creador de cielos y tierra. Y vamos a leer el texto que nos ocupa hoy. Lo vamos a hacer arrancando en el versículo 18 para seguir el hilo de la argumentación del Espíritu Santo, quien inspiró al apóstol Pablo. Así que vamos a capítulo 1, versículo 18. La palabra dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen de forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza de la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimientos, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte, que son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Hasta aquí la palabra del Señor. Amados en Cristo, como ya vimos la vez anterior, el versículo 18 nos certifica que todos los hombres están bajo la ira de Dios. Esa ira de Dios se levanta contra todo ser humano, y se levanta porque con su injusticia restringen, obstruyen, anulan, rechazan la verdad que Dios les reveló, o que Dios revela, poniéndolo en presente. ¿Y qué es la verdad?
El ser humano siempre, ¿verdad?, trae esta objeción delante de Dios. ¿Qué es la verdad? Y con esto, todos los que preguntan esto están en buena compañía, porque esto ya lo preguntó Pilato en Juan 18:38. Pero igual que Pilato no esperó la respuesta de Jesús, así hoy en día los seres humanos, aunque hacen esta pregunta, no desean oír la respuesta. Es que no lo quieren oír. ¿Es por ignorancia? No. Es que es el deseo en el hombre de ser su propio Dios. No olvidemos, amados en Cristo, dónde comenzó la tragedia humana. Capítulo 3 de Génesis. Dios creó al ser humano, lo colocó en un paraíso, lo proveyó de todo lo que el corazón humano podría anhelar. Aquel hombre fue el hombre más inteligente jamás creado, porque aún no tenía el pecado en sí, por lo tanto, era el más inteligente jamás creado. Todo estaba a su favor, todo lo tenía a su alcance, estaba a todas horas en presencia del Todopoderoso, caminaba con Dios, podía estar pidiéndole cualquier cosa, lo tenía todo. Es más, Dios incluso dijo, algo falla, este hombre está solo, tenemos que hacerle una ayuda idónea. Y lo completó, el ser humano fue completado, el varón fue completado al Dios crear a la mujer. Es entonces, en ese momento, cuando Dios dijo, he aquí todo es hecho bueno en gran manera. La creación se había perfeccionado. Pero Dios le dijo a aquel hombre, del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Esto es una cosa que no me entra en la cabeza, el Señor me lo explicará. Pero, Adán, tienes 4.200 millones de árboles. Tienes todos los árboles de la creación, ahí están para ti. Tienes todas las frutas que quieras comer. Puedes comer tanto hasta que te intoxiques de vitamina. Pero no, él quiso comer del árbol que Dios le había mandado no comer. ¿Por qué? Porque la raíz de la tentación fue, seréis como Dios. Y el ser humano, que tenía la capacidad de elegir, eligió ser como Dios, en vez de obedecer a la verdad de Dios. Esta es la tragedia. Esto es por la cual Adán tiró todo por la borda, asumió la expulsión del paraíso. No recapacitó sobre la advertencia de la muerte. Aún la muerte no había entrado en la creación. Y él no lo pensó cuando la mujer le dio aquella fruta, ¿verdad? Porque seréis como Dios. Y el ser humano hoy en día sigue anhelando ese mismo seréis como Dios. Seréis independiente. No tendréis que darle cuenta a un creador. Tú eres tu propio Dios, tú eres tu propio dueño. Esta es la realidad que hay y sigue existiendo en el corazón del hombre. Seguimos buscando la independencia de nuestro Dios y por lo tanto negamos, rechazamos a un creador. El ser humano rechaza la verdad de Dios, rechaza la existencia de Dios, rechaza la revelación de Dios claramente recogida en la Biblia. El corazón del hombre, es decir, todo su interior, todo su razonamiento, su alma, su voluntad, prefiere ser autosuficiente que ser dependiente de un creador. ¿Por qué? Porque todo el mundo sigue queriendo ser su propio Dios. Y observar cómo lo expresa Pablo. Profesando ser sabios, dice. Profesando ser sabio, creyéndose muy inteligente, creyéndose muy sagaz, muy espabilados, se hicieron necios, se hicieron idiotas. La rebeldía y el rechazo a la verdad de Dios lleva al ser humano, y esto sigue estando vigente hasta el día de hoy, a cambiar la gloria de Dios por burdos ídolos, por ídolos en forma de hombre corruptible,
cuando tenemos un Dios incorruptible? En forma de aves, en forma de becerros de oro, en forma de cualquier tipo de talla, de madera, de piedra o de oro. Esto es la necedad del ser humano. Quieren ser como Dios y fabrican sus propios diosesillos a los que pueden adorar. Pero esto no es solamente de las personas religiosas. No solamente los religiosos se fabrican sus ídolos. También el ateo, el que dice no creer en nada, también fabrica su propio ídolo. Los ídolos del corazón. Levantan el ídolo de la supuesta ciencia. La evolución que nadie puede demostrar termina siendo venerada como la verdad última. Eso sí, no creen en ninguna verdad absoluta, pero lo que es la evolución, eso sí que es verdad. Y eso se enseña en nuestros colegios como ciencia probada. Y bajo estas verdades se enmarca ahora el texto que hemos leído. Y hay un verbo en estos versículos que hemos leído del 24 al 32 que resalta. Es un versículo que se repite, un verbo que se repite 3 veces. Y es la clave para entender este pasaje. Es el verbo los entregó. Los entregó. Los entregó, capítulo 1, versículo 24, versículo 26 y versículo 28. Y este término que usa Pablo aquí es un término judicial. Es un término que se utilizaba cuando las autoridades del orden entregaban a un prisionero al juez para que este juez dictara sentencia y mandara al reo al castigo correspondiente. Entregar es entregar ese reo en manos del juez para que sea sentenciado y castigado. Así que vamos a ver estos 3 los entregó, estos 3 entregas. La primera entrega, versículo 24-25. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. La impureza la podemos también traducir como la inmundicia, la corrupción, la depravación. En primer lugar, Dios sentencia al ser humano en cuanto los abandona a su propia impureza. Y esta es la esencia misma del pecado. Un corazón que maquina en su interior aquello que le agrada a él mismo, pero en absoluto tiene en cuenta a Dios. Es lo que Calvino llamaba la depravación total del hombre. Y esto tenemos que entenderlo bien. Calvino no estaba con ello diciendo de que el hombre es malo, malísimo. No, la depravación total es la incapacidad del ser humano para librarse de su condición de pecado. En el corazón del hombre, el pecado anida tan arraigadamente que es imposible para el ser humano no pecar. El ser humano no es pecador porque peca. El ser humano es pecador y por eso peca. El ser humano, sin ser regenerado por la gracia de Dios por medio de la fe en la persona de Cristo Jesús, es incapaz por sí mismo de librarse de su inclinación al pecado. El corazón depravado del hombre por sí mismo jamás busca a Dios. Esto lo vemos de forma muy clara. El salmista lo expresa: nadie busca a Dios. Todas se han hecho inicuo. Esto lo vamos a ver más adelante en Romanos. Lo explica Pablo muy bien. Pero si el corazón del hombre es por sí mismo incapaz de salir, de buscar la luz, significa que él está más cómodo en las tinieblas. Y esto es la depravación total del hombre. Es un corazón que es incapaz por sí mismo buscar la luz de la salvación. Al cambiar el ser humano la verdad de Dios por la adoración a sus propios diosesillos, Dios los abandona para que sigan sin freno las pasiones de su corazón, la lujuria de sus corazones. Es decir, para que se entreguen de lleno a la lujuria de sus más bajos instintos carnales. El salmista recoge
esto de la siguiente manera, Salmo 81, 11, 12, dice el salmista: pero mi pueblo no escuchó mi voz. Desecharon la verdad, no escucharon la voz del Señor. Israel no me obedeció. Por eso los entregué, la misma expresión, los entregué a la dureza de su corazón. Los endureció, por decirlo así, para que anduvieran en sus propias intrigas, dice el salmista. Este abandono de parte de Dios inmediatamente se hace visible y patente por medio de la inmoralidad sexual. Lo primero que se degrada cuando Dios entrega al ser humano a la impureza de su corazón es una degradación de su moralidad sexual. Lo primero que es afectado es la pureza sexual. Hay un ejemplo muy claro en Génesis, cuando Dios tiene que extinguir a toda una región de aquella zona, Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Porque la degradación moral en el aspecto sexual había llegado a un culmen tal que Dios tuvo que mandar fuego y azufre sobre aquellas ciudades. Y notad, y sé que me reitero, la raíz de toda degradación del ser humano se encuentra en el rechazo a la verdad de Dios. Versículo 25, lo repito otra vez. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cuando cambias la verdad de Dios por la mentira, lo primero que se degrada es la pureza sexual. Los entregó a pasiones realmente degradantes. Esta es la esencia del pecado, es el rechazo, es la rebeldía del ser humano contra la verdad de Dios. La segunda entrega, versículo 26 al 27, dice: por esta razón Dios los entregó. ¿A qué? A pasiones degradantes o pasiones vergonzosas. Los entregó a pasiones vergonzosas. Esta es la misma expresión del pecado. Antes teníamos la esencia, ahora vemos la expresión de ese pecado. Las mujeres, dice, cambiaron la función natural por la que es contra natura. Y es curioso, hermanos, que Pablo mencione en primer lugar las mujeres. Y mirad, no lo hace porque tenga en menos a las mujeres. Que nadie nos engañe en ese sentido. Pablo no lo hace porque era un machista y primero tiene que poner a la mujer en su sitio. No es esa la razón. Mirad, estamos en una sociedad greco-romana. Y en una sociedad greco-romana, los romanos tenían a las mujeres en el último escalafón de la consideración social. El padre de familia lo marcaba y lo dirigía todo. La madre no tenía nada que ver. A las mujeres no se le echaban cuenta para nada. Esto es la cultura en la que escribe Pablo. Pero había una cosa en la que las mujeres sobresalían de los hombres. Y esto es la estimación que tenían en aquella sociedad de que la mujer era moralmente más elevada que el varón. El varón se consideraba un ser mucho más corrompible y amoral. La mujer se consideraba más pura. De hecho, cuando una mujer era descubierta en adulterio, el pater familia podía matarla, no pasaba nada. Entonces esto era algo importante. La mujer, aunque no tenía voz ni voto, pero sí se consideraba como pura. Cuando Pablo utiliza a la mujer en primer lugar para decir, mira, la degradación moral llega incluso al punto de que las mujeres cambian el orden natural por lo que no es natural.
Y esto es lo que tiene Pablo ahí en mente, ver, mostrar hasta qué punto un corazón depravado, un corazón que ha sido abandonado por Dios a la inmoralidad, afecta incluso a las personas más moralmente firmes, en este caso las mujeres. ¿Por qué es esto en última instancia un castigo de parte de Dios sobre la humanidad? ¿Por qué esto lo podemos considerar un castigo? Bueno, Dios puede decir, bueno, me rechazáis mi verdad, de acuerdo, ahí, todo para vosotros, haced lo que bien os parezca, os dejo, os entrego a vuestras propias pasiones. ¿Y qué hace el ser humano cuando es entregado a sus propias pasiones? Que se desvía, se convierte en algo degradante de continuo. Esto llevó al principio de los tiempos a que la humanidad tuviera que sufrir el diluvio, porque nos dice la palabra que en su corazón nada más que había maldad y todo su pensamiento era hacer lo malo. Y esto no ha cambiado. La humanidad siguió adelante por la gracia de Dios al poner esa promesa de que nunca más la iba a extinguir por agua, pero la sociedad hoy en día está en esa misma tónica. Evidentemente aquí está hablando de perversiones, lesbianismo, bestialismo y otras perversiones que pueden estar dentro de lo que es el género femenino, pero los hombres, dice, se encendieron en su lujuria unos con otros, es decir, estamos hablando de la homosexualidad masculina. Y todo lo que arrastra esa promiscuidad, esa impureza sexual, es fruto de una mente depravada, una mente que ha sido abandonada a sus propias pasiones. Cuando Dios abandona al ser humano, cuando le retira sus barreras morales, lo primero que se degrada en el ser humano es su sexualidad. En cuanto a la condena de parte de Dios sobre la homosexualidad, amados en Cristo, yo creo que la Biblia no deja lugar a duda. Pero tenemos que luchar con la opinión de muchos llamados cristianos evangélicos que buscan argumentos bíblicos para legitimizar la homosexualidad. Y esto sencillamente es una aberración y es un pecado. El argumento que sacan estos falsos cristianos de la palabra de Dios, de que Dios es amor y donde hay amor no hay temor y que el amor cubre multitud de pecados para justificar la homosexualidad en hombres y mujeres, es sencillamente una auténtica barbaridad y una mentira. Es la mentira que ya el Espíritu Santo nos advierte aquí en el versículo 18 y en el 24. Restringen, obstruyen, rechazan la verdad de Dios. El argumento de algunos llamados cristianos pro-gay de que la palabra condena la homosexualidad y cuando no hay amor entre las dos partes. Esto es una mentira. Esto es una mentira para justificar el pecado y hacer que en la iglesia pues tenga un halo de tolerancia. Esto es una inmoralidad propia de estos corazones abandonados a sus propios placeres, a sus propias pasiones. El sexo entre personas del mismo género, ya haya amor o no haya amor de por medio, es una condena completa por parte de Dios como un pecado. Y es un pecado a la altura de todos los demás pecados que ahora vamos a ver que nos nombra Pablo. Tampoco tenemos que ir ahora a disparar contra los que tienen una sexualidad extraviada. Hay muchos más pecados ahí de los que tenemos que hablar. Pero este es algo que tenemos que tener claro. La homosexualidad, la Biblia la condena como un pecado y punto. Y no hay medias tintas. Pero con esto de que Dios es amor y ahí cabe todo, nos intentan vender una mentira tras otra. La tercera entrega. La humanidad ha sido entregada a la condenación de vivir con una mente reprobada. Mirad cómo lo dice en el versículo 28.
Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, otra vez la misma historia, la misma raíz, no tuvieron a bien reconocer a Dios, reconocer su verdad, Dios los entregó a una mente, en mi versión pone depravada, reprobada, creo que pone en la Reina Valera, para que hicieran las cosas que no convienen, para que se revolcaran en el pecado. La humanidad ha sido entregada a tener una mente depravada, una mente reprobada. ¿Qué significa tener una mente reprobada? Es lo contrario de tener una mente aprobada. Es lo contrario. Es decir, Dios te aprueba cuando haces lo que Él quiere, pero te reprueba cuando le desobedeces. Por lo tanto, esto es lo que significa, tenemos mente, o el Señor certifica y abandona a aquellos que rechazan el conocerle, el conocer su verdad, lo rechaza a tener una mente abyecta, una mente indigna, una mente que no maquina nada bueno, sino de continuo desea y hace lo malo a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque no cree que exista, y no cree que exista un infierno, no cree que haya un juicio, no cree en nada de eso. Entonces la mente se degrada y se revuelca en el pecado. Y mirad ahora, vamos a detenernos un poco en los versículos 29 al 32. Porque mirad lo que dice ahí. Estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes de los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Vaya catálogo, ¿no? No sé si os habéis percatado, pero Pablo está haciendo una lista tan amplia, y yo creo que no hay nadie en el mundo que no se pueda encontrar en uno de esos términos. Tú puedes decir, bueno, yo no me mantengo puro en lo sexual, nunca he tenido un mal pensamiento con otro hombre, otra mujer, no he matado nunca a nadie, gracias a Dios, no he robado, no me drogo, no bebo, no fumo. Mira, lee con atención lo que dice Pablo ahí del 29 al 31 y vas a ver que en alguno de estos has pecado. Alguno de estas cosas está en tu corazón. No me puedes decir que ninguna de estas cosas haya jamás pasado por tu mente. Y hermanos, amados y amigos, es imposible que nos escapemos de alguna de esas iniquidades. Alguno de esos pecados está en nuestro interior. No hay forma de escapar. Pero no solo nosotros, que hemos creído en la gracia de Dios revelada a la persona de Cristo Jesús y que aceptamos la palabra de Dios como la verdad absoluta. Estas verdades, Pablo las escribe para los creyentes en Roma, sí, pero estas verdades sirven para toda la humanidad. Es un retrato de lo que es la humanidad. Es un retrato de nuestro ser interior, sin Dios y sin Cristo. Y estas verdades Dios las ha escrito de forma invisible en el corazón de cada ser humano que tiene conciencia. Y esto es una de las revelaciones generales de Dios. Él se revela por el universo que vemos, pero Él se revela también porque Él ha escrito sus leyes morales en nuestros corazones. Es igual a donde vayas del planeta. Te encuentres a quien te encuentres. Si le dices, oye, ¿está malo matar a un hombre? Te va a decir que sí, está mal. ¿Está malo robar lo que no es tuyo? Sí, te dice que sí. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto leyes morales en nuestros corazones. Es la parte de su revelación. Y esas leyes morales nos exhortan, nos alumbran el camino para reconocer que somos pecadores, que necesitamos un Salvador, que sin Cristo estamos perdidos por toda la eternidad y somos dignos del infierno.
No vamos al infierno porque no lo merezcamos. Hay quien pueda decir, hombre, a ver, ¿por qué tengo que ir yo al infierno si yo no soy un asesino en serie? ¿Por qué tengo que recibir el mismo castigo que Hitler? Bueno, es que no lo vas a recibir. Es que la palabra de Dios no dice nada de que tú vayas a recibir el mismo castigo que un asesino en serie, que un Hitler o que un otro genocida de los que andan por el mundo y han estado en el mundo. Te puedo tranquilizar, no vas a recibir el mismo castigo. La palabra es clara. Observa lo que dice Pablo un poco más adelante, versículo 6, el capítulo 2. Versículo 6, el capítulo 2 dice, el cual, Dios, pagará a cada uno conforme a sus obras. Tú no vas a pagar el mismo castigo que un asesino en serie, pero tú vas a pagar según tus obras, según lo que haya en tu corazón, según el pecado que tú hayas acumulado, según la ira de Dios que tú hayas acumulado en tu terco corazón por rechazar la verdad de Dios. Pero desengáñate. Eso no significa que no vas a terminar con tu hueso en el infierno. Porque ese lugar no es un lugar de vacaciones. No te vas a encontrar allí con 4 amiguetes y vas a estar ahí echando una partida de dominó. No. El infierno es un lugar de tormento por toda la eternidad. Un lugar donde vas a estar en absoluta soledad por toda la eternidad. Donde no vas a tener comunión con aquel que te creó por toda la eternidad. Y donde vas a tener conciencia segura de tu pecado por toda la eternidad. No solo el pecado afecta a nuestros corazones de una manera que practicamos el pecado, también afecta nuestros corazones en la forma en que aprobamos a los que pecan. Mirad lo que dice en el versículo 32, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios otra vez, aunque conocemos la verdad de Dios, que está manifestada en el universo, que está manifestada en la creación, está manifestada en nuestra conciencia, aunque conocemos la verdad de Dios, los que practican tales cosas son dignos de muerte, y aquí la muerte es una muerte eterna. Pero dice, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Cuando la mente es abandonada por Dios, afecta tu propio pecado, tu propia condición de pecador, pero además se nubla tu mente de tal manera que los que practican el pecado, tú los apruebas. Y os voy a poner unos ejemplos muy sencillos. Esto es un retrato de nuestra sociedad y a mí la palabra no me deja de llamar la atención, no me deja de asombrar. Pablo escribe esto hace 2000 años. La sociedad era completamente diferente. La sociedad en cuanto a su desarrollo era totalmente diferente. La política era totalmente diferente. Los valores completamente diferentes. Y sin embargo, la palabra de hace 2000 años es tan actual y retrata nuestra sociedad tan perfectamente como ya lo hizo hace 2000 años. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre no ha cambiado. Y mirad los ejemplos que os he comentado. En las escuelas se enseña y se adoctrina a los niños desde párvulos. Nosotros que tenemos ahora los enanos, ya en los colegios ya nos encontramos esto. Desde párvulos son infectados y adoctrinados con la ideología de género. Y los padres lo saben y consienten en ello. Las autoridades escolares invitan y animan a los colectivos LGBTQ y no sé qué, ¿vale? Para que den charlas en los colegios. Pero jamás invitarán a alguien para que dé una charla sobre la Biblia. Y los padres lo saben y lo toleran.
En casi todas las escuelas arranca octubre y a principios de octubre ya empiezan todo el cuerpo docente del colegio a ponerse todo nervioso y revoloteado porque tienen que preparar la noche de Halloween, la fiesta de Halloween. Y hermanos, es una fiesta de origen pagano que rinde culto a los demonios y a la muerte. Pero los nenes están tan bonitos, tan monos, ¿verdad? Vestidos de brujitas y de draculines. Entonces los padres, los llevan tan tranquilos y los visten y los ponen disfraces. Esto es lo que dice aquí en el versículo 32. También aprueban a los que practican el pecado. ¿Lo vemos? ¿Y qué decir de la corrupción? La corrupción política, ¿no? Existe en todos los países, cuidado, nosotros no somos aquí los peores, no. La corrupción política está en todos los países, forma parte de la condición humana. Pero nosotros que vivimos en un país democrático, tenemos en la sociedad, como sociedad, tenemos mecanismos para castigar a los corruptos en las urnas. Gracias a Dios por ello, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que llegan las elecciones y la gente ni se acuerdan de las corruptelas. Y hace un par de semanas, y estos son datos del CIS, ¿no? del Centro de Investigaciones Sociológicas, que salió en septiembre, y dicen que la percepción de lo que son las cosas que más preocupan a los españoles, la corrupción política, con toda la que está cayendo, ¿sí?, solamente está en el lugar número 9. Solo un 10% de la población lo comprende eso como algo preocupante. Hermano, esto es el versículo 32. Aprueban lo que está pasando. Aprueban los que están pecando. Es una mente reprobada, es una mente dejada en la depravación de su propia inmoralidad. El tercero de los castigos de Dios dispensa a la humanidad el rechazo de la verdad y le dispensa de meterse cada día más, revolcarse cada día más en el pecado. La conclusión de todo lo que hemos visto hasta ahora lo vamos a ver la semana que viene, pero os lo anticipo. Capítulo 2, versículo 1. Por lo cual no tienes excusa. Esta es la conclusión de todo lo que hemos visto. No tienes excusa. El hombre no tiene excusa. Nadie tiene excusa delante de Dios. Nadie que termine en el infierno por toda la eternidad le podrá echar en cara a Dios de que haya llegado allí por equivocación. Ay, perdón, pero yo no me enteré de nada. No, tú no tienes excusa. No estás ahí sin merecerlo. Estás en el infierno porque lo mereces. Porque has rechazado la verdad de Dios. Que se te ha predicado, que se te ha expuesto, que se te ha demostrado. Lo has rechazado. Y todo ser humano ha acumulado en su corazón no arrepentido la ira de Dios para el día del juicio final. Versículo 5 del capítulo 2, no lo veremos con más detalles. Así que, amados en Cristo, estas palabras del Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, no son nada alentadoras. No son palabras para coger y leerlas todas las noches antes de acostarte, porque te pone el corazón encendido, te llena de una santa ira de Dios por ver cómo el ser humano sigue hoy en día rechazando una tras otra la verdad de Dios. Pero cuando pensamos en la importancia de estas palabras para todos aquellos que se encuentran sin Cristo y sin Dios en este mundo, solo podemos orar y clamar a Dios que Él se apiade de las almas y las haga recapacitar. Nosotros conocemos el final de la historia. No es agradable a veces conocer el final de la historia. Conocer el final de que los que están sin Cristo, los que rechazan la verdad de Dios, terminan eternamente en el infierno. No es
no es agradable, seamos sinceros. Me gustaría que fuera otro final, pero entonces no sería Dios. Entonces no sería justo, no sería santo. Y la palabra de Dios es clara, nítida. Dios los entregó para que siguieran el camino de maldad, fruto de su rechazo a la verdad. Por eso es tan urgente, hermano, que nosotros sepamos vivir a Cristo, que sepamos vivir el Evangelio. Algunas veces pensamos que simplemente, bueno, es que yo no tengo el don de palabra, es que yo no tengo el don de evangelista, es que yo no puedo hablarle a una persona porque me da corte, Mira, no tienes ni que decir nada. Vive el Evangelio. Vive el Evangelio. Obra con amor hacia tus enemigos, hacia los demás. Amontonarás ascuas sobre su cabeza. Está preparado. Estudia tu palabra, medita en ella. Está preparado para cuando se te pregunte, se te pida razón de tu fe. Para ese momento tienes que estar preparado. Por eso estamos en la iglesia. Por eso estudiamos juntos la palabra. Por eso venimos algunos los jueves para profundizar en la palabra. Porque necesitamos estar preparados, conocer la verdad. Si no conocemos la verdad, es posible que le contemos a la gente cualquier milonga y eso nos sirve, eso nos salva. Hablar de un Dios que es un Dios de amor y que si vienes a Él todo te irá bien, eso no salva. Coger y llevarle a los hambrientos comida y darlo y saciarlos, eso no los salva. Los mandas al infierno harto, eso sí, pero no salva. La verdad del Evangelio es lo único que salva. La verdad de que Cristo ha venido a este mundo para morir en una cruz por tus pecados y que ha resucitado el tercer día. El Padre aceptó ese sacrificio. Y si tú crees en el sacrificio del Hijo, y si tú crees que Cristo es el Hijo de Dios y que ha resucitado el tercer día, entonces Dios te cuenta tu fe como justicia. Esto es lo que hemos leído en el versículo 16, permitidme que os lo diga otra vez. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, el judío primero y después el griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mis amados en Cristo, no todos tenemos la capacidad de enseñar, predicar o estar haciendo cursos de discipulado para que los demás aprendan. Pero, hermanos, tú puedes vivir el Evangelio de tal manera que traigas gloria a Cristo. Tú puedes comprometerte con tu iglesia. Tú puedes comprometerte con aprender más. Tú te puedes comprometer en estar allí donde realmente estén los perdidos. En tu casa, en tu familia, en tu entorno. Tenemos tantas posibilidades, tantas formas de poder predicar con nuestras vidas el Evangelio. Y cuando no lo hacemos, tenemos que ser conscientes de que nosotros igual mandamos a gente al infierno sin que hayan visto a Cristo en nosotros. El creyente no tiene excusa. El hombre no tiene excusa cuando se encuentre en el infierno. Nadie va a estar allí sin razón. Pero el creyente tampoco tiene excusa para no hacer la parte que le corresponde en la obra del Señor. No tenemos excusa, hermanos.
Y tenemos que ser conscientes de ello. Y todos tenemos en nuestras casas gente que están sin Cristo y sin Dios en este mundo. Y eso tenemos que hincar rodillas, tenemos que apretar codos para que podamos ser para la alabanza de su gloria. Y el Señor pueda mostrar por medio de nosotros la faz de Cristo para salvación. Hermanos, lo dejamos aquí. Espero que la semana que viene podamos ir a un texto un poco más agradable, pero es necesario que tengamos esto muy presente. Señor, gracias, amado Padre, por tu presencia en medio de nosotros de forma especial para abrirnos la Escritura, el entendimiento para comprender tu palabra. Señor, que no vuelva a ti vacía tu palabra, que haga mella en nuestros corazones, que nos guíe, Señor, a ser para la alabanza de tu gloria, Señor, para que en nuestras vidas, Señor, tú puedas ser exaltado y brillar en medio de nosotros para salvación de otros. Te damos las gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Señor, no merecemos nada, pero tú lo has dado todo por nosotros. Has dado a tu Hijo el bien más preciado y precioso de todo el universo, de toda la creación. Y Señor, tú, Señor, aplicas estas verdades a nuestros corazones, no por nuestros méritos, sino por pura gracia, por el puro afecto de tu voluntad. Y queremos pedir, Señor, para que tú sigas obrando en los corazones de los que aún no te conocen, para que, Señor, tu verdad brille en ellos y puedan pasar de muerte a vida, de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. Que así sea en tu voluntad, en el nombre de